Bueno, la idea, digamos, de este espacio y y de subir este video, de hacer, digamos, este video, es por la necesidad de contar, ¿cierto?, lo que va a pasar el 25 de octubre, donde tendremos que ir a las urnas a votar. ¿Y qué es lo que vamos a votar el 25? Si aprobamos una nueva constitución, ¿cierto?, con una convención constitucional. Lo ideal hubiera sido la asamblea constituyente, que es lo que pedía la gente en la calle, pedíamos todos. Y lo otro que es el rechazo, ¿cierto?, y mantener las cosas tal cual como están, ¿ya? La lucha realizada por años por diferentes sectores de la sociedad chilena, sobre todo lo que se realizó como levantamiento popular después de un cansancio agotador acumulado de un estallido social que de alguna forma yo creo que se veía venir. Se transforma, ¿cierto?, en esta necesidad y en esta consigna, más que consigna, este deseo de poner sobre la mesa la constitución política que nos rige y que fue impuesta a sangre y fuego, se puede decir, porque fue una dictadura la que la impuso, que fue la constitución del año 80 de la Junta Militar de Gobierno junto a la cabeza de Augusto Pinochet Ugarte, quien también tenía otros nombres en otras partes del mundo, no porque quisiera cambiarse de nombre, sino que porque tenía que hacer algunas transacciones comerciales muy ligadas, digamos, a lo que es el neoliberalismo que nos rige ahora, ¿cierto? Estilo mafioso, para depositar algunas luquitas que tenía por ahí el hombre. Pero bueno, pero ese no es el tema. El tema está que hoy día yo quiero traer un tema en esta ocasión. La idea es pues subir otros videos y explicar, irnos a otro tema de la Constitución. Yo en esta oportunidad traigo un tema que nos cruza a todos, de norte a sur en este país y acá también en nuestra comuna, en nuestra región. Es un tema vital, que es el agua. El origen, ¿cierto?, que tiene el derecho de propiedad del agua, de quién es el agua. Esto nace dentro del Código Civil redactado por Andrés Bello por allá por el año 1855, que fue el primer documento que reguló el agua en Chile, y pasó después por dos periodos más que fueron el año 1951 y en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva el año 67, que venía junto con lo que era la reforma agraria. Y en esos tres documentos sucesivos que se dieron en la historia de Chile, el agua siempre fue y se consideró un bien nacional de uso público, ¿ya? Uso público. Y este bien nacional de uso público, ¿cierto?, está administrado por el Estado a través de las empresas estatales como EMOS y como empresas, ¿cierto?, que se dedican y que estaban bajo la tutela del Estado en hacer la distribución del agua, ver el tema de los alcantarillados, el tratamiento del agua servida, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el tema de las aguas en Chile. Todo cubierto por el Estado, ¿ya? El agua era un bien que nos pertenecía a todas y a todos, por lo menos ahí en el papel. Resulta que en el año 1981, en plena dictadura militar, cuando estaba todo este movimiento de la constitución, la nueva constitución política, se estaban creando la AFP, se estaba instaurando el tema de la ISAPRE, se estaba refundando el país con una orientación económica y política que venía de las aulas allá de Chicago, por eso eran llamados los Chicago Boys, y de los gremialistas que eran parte del gobierno, el mundo civil en el gobierno militar, que poco a poco fueron instalando sus tesis económicas y que de alguna manera, ¿cierto?, son las que nos rigen hasta el día de hoy como camisa de fuerza, protegido, ¿cierto?, por un documento llamado Constitución Política. El señor Luis Simón Figueroa, que fue subsecretario del Ministerio de Agricultura en aquellos años y también fue subsecretario del Ministro de Tierras y Colonización, formó parte de esta comisión especial que redactó un nuevo Código de Aguas en aquellos años y que fue presentado a la Junta Militar de Gobierno, presidida, como les decía, por don José Ramón.
Este nuevo código de aguas, el objetivo principal y lo medular, digamos, este nuevo código de aguas debía cumplir con la tarea de desplazar al gobierno, o sea, al Estado, ¿cierto?, de la regulación que éste hacía con respecto al uso y usufructo del agua en Chile. Y reemplazar al Estado, ¿cierto?, para dejarlo a disposición de las manos privadas como un bien de mercado, ¿cierto?, transable, y que ya no iba a ser parte, digamos, del negocio que se estaba instalando en Chile con respecto a toda la riqueza nacional. Entonces, para convertir este instrumento de mercado, ¿cierto?, y liberarlo de toda la protección que tenía, ¿cierto?, para convertir nuestra agua en un recurso privado, inamovible, que eso es lo más importante y eso es lo que asegura la Constitución política, que sea inamovible este derecho privado del agua. ¿Ya? Esto se logra gracias a un grupo de personeros, ¿cierto?, en donde ahí destaca un personaje que es el que trabajaba en las dos comisiones, que era la comisión la comisión Ortúzar, que preparaba la Constitución política del 80 junto a Jaime Guzmán, ¿cierto?, y esta comisión del agua, y este señor era un abogado que era don Samuel Lira Ovalle, ¿ya?, el que hace, digamos, este nexo entre estas dos comisiones. Cuando se presentó, digamos, esto a la Junta Militar, no sin algunos resquemores por parte, digamos, de los generales, en este caso, que veían como este gobierno nacional o nacionalista que al parecer se inició dentro de los primeros años de la dictadura, se fue transformando en un gobierno neoliberal impulsado por estos brillantes caballeros llegados de las más prestigiosas universidades de Chicago, y junto, digamos, a los que estaban acá, estaba Luis Fontaine, Jaime Guzmán, como les decía, el mismo señor Ortúzar, que era parte de esta comisión, Enrique Ortúzar Escobar se llama. Todo esto se fueron, digamos, convenciendo de alguna manera a los generales, ¿cierto?, de la conveniencia de transformar el Estado en un ente privado, y que el Estado fuera subsidiario, tuviera un rol subsidiario en materia, en todo tipo de materia económica. No tenía, digamos, que tener empresas, ni el Estado estaba solamente como para regular, ¿cierto?, y no influir más allá dentro de la vida económica, sobre todo de nuestro país, y así ha sido hasta el día de hoy. Y un papel relevante ocupó Jaime Guzmán, porque Jaime Guzmán era, dentro del poder de General Pinochet, era un hombre muy cercano, y además, ¿cierto?, tenía este contacto junto con los economistas que habían llegado y habían desembarcado en Chile para tomar los rumbos de la nueva economía en Chile. Los derechos de agua fueron publicados el 29 de octubre del año 81 gracias a un decreto con fuerza de ley. Acuérdense que en ese tiempo no había Congreso, no existía el Congreso, todo era con fuerza de ley, como suele suceder en dictaduras. La número 1122. Con esto se sella el destino de las aguas en Chile y pasan directamente, ¿cierto?, se abre la puerta hacia las manos privadas. Entonces, desde ese momento el agua quedó bajo la premisa de la oferta y la demanda, ¿cierto? El valor del agua ya ahora lo colocaba el mercado, ¿ya? Y esto aprovecharon algunos inteligentes, no muy inteligentes, sino que oportunistas, hombrones que estaban ahí, ¿cierto?, allegados al poder y que sabían un poco de estos movimientos, ¿cierto? Y por absolutamente 0 pesos, y no le estoy mintiendo porque todo está escrito, 0 pesos inscribieron flujos de agua en todo el país desde norte a sur. ¿Ya? Personajes que están ahí, que lo inscribieron para hacer negocio, porque después vendieron esas mismas inscripciones a empresas hidroeléctricas, a mineras, estos ductos de agua. Uno de ellos que eran parte de la especulación, del acaparamiento que también se produjo, ¿cierto?, y del lucro con el agua. Habían algunos nombres que me llamaban la atención porque no había ningún Pérez ni González.
Estos eran estos chilenos especiales que tenemos acá y que nos gobiernan muchas veces y que están a cargo de todo. Don Jorge Buchholz es un ingeniero civil hidráulico quien inscribió gratuitamente derechos de distintos afluentes de agua por todo el país y los terminó vendiendo en sumas millonarias a distintos proyectos hidroeléctricos, cuando las hidroeléctricas estaban en su apogeo. Nadie los paraba. El ingeniero Isidoro Quiroga Moreno también, llamado el zar del agua, y Ricardo Aristía de Castro, entre otros. Otro detalle importante que se sucedió con esto, ¿cierto?, fue la separación entre la tierra, entre el valor del suelo y el valor del agua. ¿Ya? Eso era, antiguamente uno compraba un terreno y este terreno venía con el derecho de uso y usufructo del agua que traía ese terreno o los afluentes que estaban ahí, pero ahora ese es un valor por separado. ¿Ya? Eso es, estamos hablando de las grandes extensiones y de grandes conductos de aguas que corren, digamos, por estas extensiones. Pueden estar inscritas, ¿cierto?, las aguas y a otro nombre, como pasa hoy día. Bueno, esto queda sellado al final, ¿cierto?, dentro de la Constitución Política del año 80, ¿ya? Y les quiero leer yo el párrafo del artículo 19, en su número 24, de la Constitución Política, que indica lo siguiente. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, después dice esto, nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado. ¿Ya claro? Y remata, ¿cierto?, este artículo 19, en su número 24, los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. O sea, el agua como un bien más, ¿cierto?, el agua siendo un producto estratégico, siendo algo vital para la vida humana, para la agricultura, para la economía nacional de un Estado, estando en manos de los privados, el Estado, si tuviera alguna calamidad social, alguna guerra, algo que sea parte de la seguridad nacional, tendría, ¿cierto?, como dice la Constitución, sin violar la Constitución, ¿cierto?, tener que expropiar, y para expropiar hay que pagar este derecho que, recuerden, no tiene plazo, no tiene 20 años ni 30 años, es permanente, es un derecho permanente de los privados. Ahora vamos a ver quiénes son esos privados. Bueno, los privados claramente son las empresas forestales, las que tienen los mayores derechos, las empresas mineras y la agricultura. Los derechos de propiedad y aprovechamiento del recurso es un derecho real protegido por la Constitución Política, lo cual no se puede hacer absolutamente nada, y por eso es tan necesario ir a votar el 25 de octubre, porque debemos cambiar esta aberración
que el agua de todos los chilenos, ¿cierto?, esté en manos de unos pocos, y que más encima, si queremos recuperarla, se tiene que pagar a este negocio redondo que hicieron, porque recuerden que a los primeros no les salió por ni uno. O sea, muchos se hicieron ricos acá a costa de nada, sin mover un dedo, como el señor Ponce Lerú, se llama el zar de Soquimich, el zar del salitre. Ese también es un tema, ¿eh? Soquimich, por ser yerno de Pinochet y además haber participado dentro de una comisión de gobierno, porque trabajó para la dictadura, se hicieron las leyes, ¿cierto?, para las empresas del Estado volverlas al mundo privado, como Soquimich, y él fácilmente se salió después de la comisión del gobierno y quedó como propietario del salitre. Ahora es el zar del salitre, uno de las mayores fortunas que hay en Chile y en el mundo. Esto dejó la puerta abierta a los gobiernos de la Concertación para que, protegidos, ¿cierto?, por la Constitución política que declaraba el agua como un bien transable, como un bien de mercado, y aduciendo ellos de que el Estado no se encontraba o no tenía, digamos, las condiciones de poder generar las obras que Chile en ese momento necesitaba, tuvieron la genial idea de deshacerse de las empresas sanitarias que el Estado tenía, como Hemos, por ejemplo, empresas sanitarias que pertenecían a todas y todos los chilenos. Para atraer estos recursos de estos inversores, ¿cierto?, esta gente que iba a colocar las lucas y se iba a comprar y a apropiarse, digamos, en este negocio al cual se le estaban ofreciendo, el Estado estimuló estas inversiones asegurando el negocio de estas empresas con asegurando un 7%, ¿cierto?, de utilidad. Ya un 7%, un negocio, digamos, que nunca iban a perder plata. Porque el Estado, o sea, todas y todos nosotros, ¿cierto?, en boca, digamos, de estos señores que nos gobernaban, colocaron este 7% asegurado de utilidad. El señor Frey, sobre todo, estuvo muy involucrado en esto. Y muchos, digamos, de estos personajes que llegaron y se instalaron, ¿cierto?, y se acomodaron en esta en este sistema neoliberal de mercado, se sintieron bastante cómodos. Muchos de ellos desaparecieron del mapa político, ustedes no los ven, pero si buscan, digamos, dentro de directorios de las grandes empresas transnacionales que operan en Chile, los van a encontrar ahí en el directorio de estas empresas. Gente que fue ministro de Agricultura, ministro de Minería, están ahí. Están ubicados en la misma empresa donde ellos tenían que administrar, ¿cierto?, los intereses del Estado, y que al parecer no fue tan celosamente protegido ni administrado. Entonces se produce este cruzamiento entre política y negocio, entre política y economía. A veces los presidentes no era tanto lo que mandaban, sino que el que daba el visto final, digamos, era el ministro de Hacienda muchas veces, quien decía sí o no a ciertas propuestas o programas de gobierno que se debían llevar adelante. Recuerden ustedes que el programa de gobierno de la Concertación, con la cual llegó Elwin al poder, no se cumplió casi en nada, no era, digamos, con lo cual llegaron. De hecho, Elwin había prometido en reuniones con sindicatos de trabajadores de la empresa sanitaria, que estos sindicatos ya veían lo que se les venía después de la caída del gobierno de Elwin, que fue el primer gobierno de la Concertación. Les prometió que no iba a privatizar la sanitaria. Resulta que no fue así, se privatizaron igual, muchos trabajadores fueron despedidos,
y las sanitarias pasaron a manos privadas. Dentro de esto, el segundo gobierno de Michelle Bachelet trató de corregir en algo, ¿cierto?, esta situación con el código de agua imperante desde la dictadura, y formó, digamos, un departamento, un delegado presidencial para el recurso hídrico, ¿ya? Y este delegado lo buscaron incluso en un profesional que reuniera las condiciones, que no tuviera intereses en el agua, que no tuviera inscrito en ninguna fuente de agua, tampoco que haya participado en algún directorio de minería, porque había que buscar al hombre que no tuviera intereses creados. Y cayó en Reinaldo Ruiz Valdés, un joven profesional, el cual llegó, digamos, muy entusiasmado con la tarea que se le había encomendado, ¿cierto?, de hacer un levantamiento, un estudio con respecto a la situación hídrica del país, de norte a sur, investigar con respecto a los usos de agua, a las aguas que estaban detenidas que no se ocupaban, y que las empresas las tenían, digamos, sin pagar patentes, nada, y negando, digamos, el recurso a las comunidades. La idea era democratizar un poco el código de aguas que estaba operando. Esto lo vieron con bastante temor y bastante desconfianza la Sociedad Nacional de Agricultura, sobre todo, Endesa, Enel, ¿ya? El señor Ricardo Aristía, que estaba a la cabeza de la Sociedad Nacional de Agricultura, hizo un lobby tremendo en la Cámara, digamos, para que esta cuestión no avanzara. Y dentro del gobierno también hubieron situaciones bastante poco decorosas por los conflictos de intereses que existían internamente. De hecho, el ministro de Agricultura de Michelle Bachelet, Carlos Furche Gajardo, fue un hombre que puso muchos obstáculos, muchas trabas, digamos, al trabajo que estaba haciendo Reinaldo Ruiz Valdés, por todo este conflicto de intereses que se estaba sucediendo. Y que al final este joven profesional no terminó, digamos, en el gobierno de Michelle Bachelet, y lo sacaron a un lado después de tanto bullying. Salió, digamos, de la escena. Michelle Bachelet, por lo que se sabe, supo mucho después, porque al parecer no le contaban mucho lo que sucedía dentro de su gobierno. Y dentro del proyecto que al final se presentó a la Cámara, se demoraron 13 años en resolver, y no se aprobó absolutamente casi nada. De hecho, lo único que salió a la luz fue la protección ecológica de los afluentes de agua, que consistía, ¿cierto?, en asegurar el mínimo de afluente de agua, ¿cierto?, para proteger el ecosistema que vivía, digamos, en los lechos del río. O sea, no podían secar el río completo las empresas, sino que tenían que dejar un afluente vivo. Eso se aprobó como ley, pero no hubo mayores cambios, digamos, con respecto a la propiedad del agua, y no lo iba a haber tampoco, porque la propiedad del agua era algo que se defendía con garras todas las grandes empresas, ¿cierto?, y la Sociedad Nacional de Agricultura, y además porque estaban protegidos por la Constitución Política, porque es parte de la ley, cosa que se lo leí en delante. Es más, había un diputado que era Jorge Insunza Gregorio, que estaba defendiendo una ley, obviamente estaba trabajando para las grandes empresas, en la búsqueda o alumbre de aguas, que se llama cuando buscan debajo de las napas subterráneas afluentes de agua con moderna tecnología, ¿cierto? Y se encontraban lo que querían las empresas, digamos, que estas aguas no fueran declaradas en la Dirección General de Agua del Estado. O sea, como que no existían y que la ocupaban, digamos, ellos, ¿no? En fin, bueno, eso es lo que se hacía, digamos, y lamentablemente se hace en muchas otras, en otros escándalos que hemos sido testigos nosotros, como la ley de pesca, la ley de minería, me acuerdo del lobby, el royalty que tenían que pagar
las mineras, cómo se hizo un tremendo movimiento ahí de fuerza entre estos grandes poderes económicos y el Estado, que al final no resultó en nada. Por eso es importante que el 25 de octubre tomemos conciencia y cambiemos las reglas del juego de este país. El agua, sobre todo, es un elemento vital que nos corresponde a todos. Está en nuestra tierra, está en nuestro país, somos todos habitantes de este país, tenemos derecho al acceso al agua. No puede ser que hoy día se nos quiera de alguna manera instalar en el inconsciente colectivo de que el cambio climático y la falta de lluvia son las responsables únicamente, digamos, de que hayan comunidades sin agua. Eso es absolutamente falso. Comunidades sin agua hay, ¿por qué? Porque el agua está siendo explotada por grandes empresas que tienen reservas de agua y que en ningún caso les importa, digamos, la comunidad ni el país, sino la patria para ellos es hasta donde termina, ¿cierto?, la frontera de sus empresas. Eso es todo. Chile es una gran empresa, hasta el momento. Esperamos cambiar eso. Eso sería con respecto al tema del agua. Yo les quiero recomendar un libro que se llama El negocio del agua, aquí de estas dos periodistas, que es Tania Tamayo Gres, Alejandra Carmona López, dos periodistas de investigación que escribieron este libro que se llama El negocio del agua. Se los recomiendo, lo tengo disponible para quien lo quiera leer y quiera enterarse un poco más con respecto a esto. Y por último, dentro de este libro aparece un dato muy importante y que tiene mucha contingencia con Coelemu y nuestros agricultores. En esta definición de Estado que tiene esta actual Constitución, este Estado subsidiario. ¿Qué significa subsidiario? ¿Cierto? Que el Estado no regula, o sea, no rige nada, sino que solamente subsidia, ¿cierto?, y aporta a través de sus instrumentos que tiene para el desarrollo de la iniciación privada, ¿cierto?, de negocios y bueno, y ahí, ¿cierto?, los agricultores conocen a INDAP, en donde le entregan algunas pocas lucas, que me parece que algunas tienen que devolverlas después, otras no, bueno. Pero lo más interesante de esto es que el Estado justamente subsidia a grandes empresas y consorcios de empresas con millones de pesos y que son empresas que ya están consolidadas y que tienen ganancias estratosféricas y que a la vez en el caso nuestro, ¿cierto?, afecta a nuestros agricultores, porque nuestros agricultores desde hace mucho tiempo que vienen cayendo el precio de la uva y estas grandes empresas les pagan lo que al final ellos acuerdan, digamos, que es bueno para su negocio, pagarles, sin importar, digamos, ni el trabajo del agricultor, ni lo que el agricultor digamos, invertido, digamos, en poder sacar su producto, que es la uva, y ellos se llevan la uva, ¿cierto?, y siguen haciendo negocios, ganando millones a través de la precariedad del trabajo de nuestra gente. Resulta que estas empresas reciben subsidios del Estado y no son poquitas lucas. Para contarles, yo aquí voy a recurrir a este libro, en donde aparecen unos cuadros también que los voy a compartir cuando suba el video en la edición, pero yo les quiero contar que Viña Concha y Toro, que es la que viene, ¿cierto?, y la que a través de intermediarios compra la uva acá y se la lleva, ¿cierto?, a precio de huevo, 70 pesos, creo que llegó a estar hasta 110, me parece que es lo máximo que ha llegado el kilo de uva. Bueno, Viña y Concha y Toro es la más grande, es la empresa más grande del mercado con más de un siglo de historia, ¿cierto? Sus controladores actuales son la familia Guilizati Gana y la Raín Santamarín, con casi el 37% de las acciones. Recibieron el 5% del total que se ha aportado por parte de la Comisión Nacional de Riego. La Comisión Nacional de Riego es una de las entidades, ¿cierto?, gubernamentales, o del Estado, mejor dicho,
entidad del Estado, ¿cierto?, que se preocupa en este caso de subsidiar al sector agrícola, a las grandes agrícolas, empresas como esta, pasándole unas pocas lucas. La familia Ghilisati Gana tiene alto perfil público, dada la repercusión de su vicepresidente Rafael Ghilisati Gana, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, y ex integrante del MAPU. Bueno, en el gobierno de la señora Michelle Bachelet, ya cuando estaba Velasco, ministro de Hacienda en el primer gobierno, el señor Velasco, quien fue candidato a presidente, apoyado por el señor Ghilisati, que tenía relación con la viña Concha y Toro, ¿ya? Este señor Velasco, cuando él fue ministro de Hacienda, se le entregó el mayor subsidio histórico a la viña Concha y Toro, representando un 20% del total acumulado de la empresa, más de 500 millones de pesos. Ghilisati además es presidente de la sociedad Cascada, que controla a Julio Ponce Lerú, que ya habíamos hablado de él, y que le permiten a este controlar Soquimich. Bueno, eso es Viña Concha y Toro. Aparte tenemos a la agroindustrial Siracusa, ¿cierto?, que tiene acá Siracusa, que está encausada por el financiamiento ilegal a la política con 400 millones de pesos. Agrícola Ancalí con 439 millones, Agrícola Astut, El Mirador, con 262 millones, Viña San Pedro, 242 millones, Viña Conosur, 209 millones, Viña Los Vascos, con 209 millones también. Este es el subsidio que aporta el Estado, o sea, todos nosotros, usted, yo, todos, que aportamos a estas empresas, ya que de liquidez no creo que tengan problemas, ¿cierto? Y de inversiones tampoco. Eso es lo que muestran los antecedentes, ¿cierto?, en este libro de Tania Tamayo Gres y Alejandra Carmona López, El negocio del agua. Se los recomiendo, quien lo quiera me lo puede pedir. Aquí está la fuente de lo que les he comentado, aparte de algunas cosas que fui viendo también, investigando a través de internet. En todo caso, los datos son bastante duros, porque son datos, digamos, que están en la Constitución, en el Código de Agua, que no se está inventando absolutamente nada. Y por supuesto, digamos, este tema de los subsidios. Todo subsidio, ¿cierto?, se sabe o fomento que se entrega es como apoyo en el inicio de una gestión comercial, ¿ya? Como un motor de partida, ¿cierto? Pero en este caso lo que yo les nombré, acabo de nombrar, es algo permanente. Una vergüenza, en verdad. Por todo eso, estoy haciendo, digamos, este video para llamarlos a votar el día 25 al apruebo, ¿cierto? Yo apruebo, y poder sentarnos a la mesa, conversar de estos temas, ver nuestros pareceres, nuestras opiniones. Seguramente en algunas cosas no estarán de acuerdo, pero la idea es que aquí nadie es dueño de la verdad, y las verdades las construimos en colectivo, con todos, sentados, con todos opinando. Creo que esa es la invitación que hoy día requiere, que nos está pidiendo nuestro país, es la invitación que nos está pidiendo nuestro pueblo, nuestra gente, por hacer de Chile un país mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Se merecen algo más de lo que tenemos hoy día. Se merecen que tengan un texto, una constitución política en donde podamos participar y podamos decidir todos qué es lo que queremos, cómo lo queremos, y que no vengan grupos cerrados, como fue la Constitución del 80, con Jaime Guzmán y la Comisión Ortúzar, a pensar un país sin nosotros. Y tampoco queremos ahora que eso suceda. No queremos que sean los mismos políticos involucrados en tantas cosas que avergüenzan, los que vengan a redactar lo mismo que queremos nosotros cambiar. Es importante que participemos.
es importante que pongamos apruebo y es importante convención constitucional y con la participación de todas y todos. Asamblea Constituyente, que no va a aparecer en la papeleta como Asamblea Constituyente, Convención Constitucional, pero esa Convención Constitucional, por eso necesitamos una mayoría absoluta que aprobemos para poder exigir, ¿cierto?, que los que vayan a trabajar en el documento, en el texto que saldrá para los años posteriores, ¿cierto?, que van a regir la vida de los años posteriores, salga con la participación de todos. ¿Ya? Las mujeres representadas como corresponde, nuestros pueblos hermanos originarios, ¿ya? La multiculturalidad, tantos temas que tienen que quedar ahí. Y bueno, yo hablé con respecto al tema del agua y nos veremos después en otra conversación. Nos vemos. Chao. China es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho